Gracias por acompañarnos en este segmento especial de ABC Noticias, porque se encuentra con nosotros el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, a quien le agradecemos que nos acompañe una vez más en el foro del Canal 28. Bienvenido, señor fiscal. Muchísimas gracias por esta invitación y estamos a tus órdenes. Hay una preocupación muy sentida por lo que está sucediendo en Chihuahua, en la situación de la violencia, de la inseguridad. Yo quisiera preguntarle, porque usted es el que tiene el contexto real, la información, los datos, ¿qué está pasando en Chihuahua? ¿Cuál es el escenario real de la inseguridad en nuestro estado? Bien, mira, en principio sabemos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, cuál es la situación geográfica de nuestro estado. Y todo eso, pues de alguna manera va influyendo en las condiciones de seguridad, es decir, la condición de un estado fronterizo por donde circula la droga que debe llegar a los consumidores en Estados Unidos. Y por otra parte, pues el problema del narcomenudeo, que es un tema que viene cambiando las condiciones de seguridad, no solamente en Chihuahua, sino en toda la República. En nuestro estado tenemos dos grandes problemas. Uno, que es el consumo ligado al narcomenudeo, que es el principal tema de seguridad en la parte de Juárez y en la parte de Chihuahua, capital. Y por otra parte tenemos el fenómeno de la sierra, en donde son las rutas por donde circula la droga que llega hasta la frontera con Estados Unidos. Esos son los dos contextos en los cuales tenemos que analizar el tema de seguridad pública y desde luego el tratamiento en una y en otra debe atender a esas condiciones especiales. Pero el resquebrajamiento, el ciclo de descomposición en el cual están esas organizaciones delictivas es lo que va provocando enfrentamientos, en algunas ocasiones entre las mismas, entre una organización, entre los grupos que forman parte de esa organización o bien de una organización respecto de la otra. Esa descomposición que han tenido estas organizaciones criminales es lo que estamos nosotros viendo que está ocurriendo o se está manifestando en la zona de Madera, Gómez Farías, Temozachic, Ignacio Zaragoza, y es una disputa por la ruta para llegar a la frontera. En cambio, en Juárez y en Chihuahua vemos nosotros enfrentamientos entre bandas criminales que se están peleando los espacios para la venta de la droga en las calles. Esos son los dos fenómenos que nosotros hemos identificado. El 70-75% cuando menos de las muertes violentas en el estado están ligadas a ese fenómeno, al fenómeno de las drogas. Y el otro 25% pues atiende a otra dinámica. En la estadística, si nosotros quitásemos ese componente del 75%, el índice delictivo por homicidio doloso es comparable con el índice de cualquier estado de la República. No obstante, cuando nosotros iniciamos esta administración, el estado de Chihuahua se encontraba en el entramado de todos los estados de la República, más o menos en el cuarto lugar en la incidencia del homicidio delictivo. El día de hoy, comparativamente con el resto de los estados, estamos oscilando entre el sexto y el séptimo lugar. Esto significa que en el contexto nacional hemos logrado contener y atender esa problemática. Claro, que quede muy puntual que no es ningún aliciente estar en el sexto lugar en el índice de homicidios a nivel nacional. El reto que tenemos como administración es llegar por lo menos a la media nacional, en donde ya se sienta una mejoría en relación a ese punto. El principal problema que nos está marcando a nosotros la percepción de seguridad está ligado precisamente al tema del homicidio doloso y desde luego el homicidio doloso vinculado al tema de las drogas. Ahí es donde tenemos el principal problema. En el resto de los delitos estamos en la media nacional o por abajo o incluso muy por abajo de la media nacional. Pero reitero, es decir, nuestro problema está ahorita enfocado en el tema del homicidio doloso y es donde estamos nosotros ahorita trabajando y desde luego pues tratando de sumar a los 3 niveles de gobierno en estas acciones, porque a final de cuentas el tema de la droga, de las armas, es un tema que por descripción normativa y legal es un tema que debe atender la Federación. Pero claro, los estados no nos podemos deslindar de esa problemática y por eso estamos trabajando también en ese tema. Bueno, usted nos ha explicado cuál es la situación. No justifica que en un momento dado los chihuahuenses estén bajo una trinchera
cuidándose de lo que está pasando y con el temor de salir a las calles y caminar y andar paseando, etcétera. En este escenario, ustedes como gobierno estatal han sido muy corteses al no exigir al gobierno federal su incursión, su participación en este problema de seguridad de los chihuahuenses, o por qué no vemos la dinámica de exigencia o de presencia del gobierno federal ante la responsabilidad que tienen de los delitos federales. Sí, mira, desde el principio de la administración ha sido muy puntual el señor gobernador y tu servidor en cuanto a exigir, pedir la presencia de las autoridades federales y que asuman su responsabilidad en la parte que les corresponde en lo que toca al crimen organizado y el homicidio vinculado al crimen organizado. Que es la mayor parte del problema de seguridad que tenemos. El 75% cuando menos. Y en ese ir y venir hemos tenido avances. Sí entendemos, y porque ese ha sido también parte de las conversaciones que hemos tenido con la Federación, entendemos que hay otras entidades federativas que comparten la misma problemática e incluso hay varios estados que no solamente tienen un problema similar al de nosotros, sino que lamentablemente se ha incrementado el problema en aquellas regiones. Entonces entendemos que ahí las fuerzas de la Federación son también limitadas y por eso es que no hemos tenido nosotros la totalidad del apoyo que nosotros consideramos que deberíamos tener. No obstante, el día lunes estuvimos en una reunión con el Comisionado Nacional y con el Comisionado General de la Policía Federal, el señor gobernador y tu servidor, y precisamente para tocar ese tema, es decir, nosotros tenemos ya un despliegue por parte de la Policía Federal aquí en el estado que conforma alrededor un contingente de 300 policías federales en números redondos que llegaron alrededor de hace 2 o 3 meses. Aquí la conversación versó en el sentido de que necesitamos ahora no solamente la presencia, sino la coordinación, definir de manera muy clara cuáles son los objetivos y hacia dónde tenemos nosotros que canalizar esas fuerzas adicionales para poder atender el problema o los problemas que están generando mayor presión en el Estado. Esos 300 elementos que usted dice que han llegado, finalmente se reflejaron de alguna manera en contener delitos, la inseguridad. Bueno, tenemos nosotros que tanto en Juárez como en Chihuahua en el último mes logramos nosotros una leve reducción en la incidencia por ejemplo, del delito de homicidio. El mes de octubre, comparativamente de 2017, comparativamente con el mes de octubre de 2016, hay un descenso significativo. Y en general, el primer año de gobierno de Javier Corral, el índice delictivo de homicidio es muchísimo menor al índice delictivo de homicidio del primer año de gobierno de la anterior administración. O sea, hay una diferencia abismal. Claro que el tema es, y lo dijiste muy bien, los chihuahuenses no tenemos por qué estar preocupados por un tema de seguridad pública sin que la autoridad deje de atender ese problema. Es decir, asumimos nuestro compromiso, asumimos nuestra responsabilidad, solo que en esta ocasión, en estos momentos, hay más transparencia. Los medios de comunicación son más abiertos y dicen y narran en sus noticieros y en sus notas informativas lo que está ocurriendo. Bueno, no necesariamente, hay que decirlo también con mucha objetividad, los medios, algunos medios narran lo que está sucediendo. Hay veces que magnifican, claro, especulan, y los rumores los dan como información, y creando... tenemos evidencia de algunos medios de comunicación que no solamente magnifican un hecho, sino que adicionalmente difunden notas falsas. Ya hemos detectado en particular un medio de comunicación que de manera reiterada publica notas falsas respecto de los hechos que están ocurriendo. Ya daremos cuenta de eso posteriormente. Y eso lógicamente es un impacto a la estabilidad social. Porque esas notas falsas normalmente las hacen en temas de seguridad pública. Entonces no solamente magnifican, sino que van creando una mentira respecto de lo que está ocurriendo. Pero la ciudadanía también tiene una percepción propia, y es a la que nosotros tenemos que atender. Y por eso estamos ocupados del tema de seguridad pública. ¿Hacia dónde vamos? Mira, tenemos un programa estatal de seguridad pública que está enfocado
en varias líneas estratégicas, en varias líneas de acción. Una de ellas es lograr atender de manera puntual el tema de seguridad en la sierra. Mientras no atendamos nosotros el problema de seguridad en la sierra, nos va a seguir impactando en el resto del estado. La sierra tiene más de 10, 12 años de abandono. No hay policías municipales y las pocas que hay, con los pocos elementos que tienen, cooptadas por la delincuencia. Y esto no es de un año, no es de 2 años, esto tiene una historia de muchos años y es algo que nosotros tenemos que revertir. O sea que aparte que están enfrentando la situación actual, tienen que solucionar el problema del rezago, que ese es otro reto. En efecto, un año que tú dejes de hacer el reclutamiento y la depuración de tu policía te va a costar de 2 a 3 años recomponer recomponer ese tiempo perdido. Y a nosotros en estos momentos tenemos que recomponer 10 años de abandono. Cuando llegamos, las policías municipales, en su mayoría, con excepción de Juárez y Chihuahua y algunas otras de las grandes, 60 policías municipales no tenían ni siquiera el curso de formación para policía. Era gente que llegaban, le ponían una placa, le ponían un arma y los ponían a trabajar como policías. Pero con el gran riesgo y con la realidad de lo que pasó, de que se volvieron gente que trabajaba pues, para la delincuencia organizada, como informantes, como coadyuvantes, como ocupándose de levantones, etc. Y eso es una historia que tiene muchos años, y ahora hay que llegar a recomponer esa historia para poderla modificar. La estructura de la seguridad pública se da en 3 niveles, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Si el nivel municipal no lo tienes, entonces ya tienes un grave problema. Si el nivel federal lo tienes disminuido, ya tienes entonces 2 problemas. Y adicionalmente, si tu policía estatal no cuenta con el número de elementos que debiera tener de acuerdo a los índices y de acuerdo a las reglas de valoración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces tenemos un grave problema. Nosotros, como policía estatal, deberíamos tener alrededor de 5,000 o 6,000 elementos. Esos son los estándares que ha marcado el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos un déficit. Pero de 4,000 elementos. De 4,000 elementos, es decir, de 6,000 policías que debiéramos tener nosotros en el Estado, tenemos 2,000 policías. Y ese es un grave problema. O sea, tenemos un déficit del que el 60 y tanto. Del 60%, efectivamente, del 60% por lo menos. Y eso es... Ese es un problema muy, sí, muy serio. Lo que pasa es que durante 6 años no creció la policía. No creció la policía porque los recursos que se debían destinar a la seguridad pública se desviaron a intereses particulares, intereses oscuros. Hay expresiones que dicen la delincuencia ha rebasado a las instituciones, a las corporaciones policíacas. ¿Cuál es el comentario y la respuesta a esta expresión? No, yo sé que tenemos carencias, como ya te lo comenté, por el tema de que no tenemos una policía municipal en 60 municipios que responda a las necesidades de seguridad pública. Sabemos que tenemos un déficit en el número de policías, pero de ninguna manera. La autoridad sigue ejerciéndola, el gobierno del Estado, la policía siempre será, las fuerzas del Estado siempre serán superiores a cualquier manifestación delictiva. Ellos podrán juntar gente, podrán enfrentarse, podrán generar inestabilidad en una región, pero nunca serán superiores a las fuerzas del Estado, porque por un lado está, como ya lo dije, el Estado y después también está la Federación. Y tarde o temprano siempre tendremos que tener las capacidades para sofocar o para colocar a la delincuencia en su justa dimensión. Negativo. Sí, el Estado ejerce la rectoría en el Estado. ¿Cuáles son las zonas o los focos rojos que en estos momentos la Fiscalía ha detectado en materia de seguridad pública en el Estado? Pues ahorita lo que nosotros lo que ha ocupado nuestra atención en las últimas semanas, desde luego, es el tema de la zona de Occidente. Estamos hablando, en ocasiones es Madera, en otras ocasiones es Gómez Farías. Hace unas semanas se presentó también en la zona de Zaragoza. Digamos que esa es la región que ahorita nos está ocupando el mayor tiempo y esfuerzos para lograr controlar un enfrentamiento que se está dando entre 2 bandas criminales. Son enemigos de la paz y esos son los que están generando el clima de incertidumbre en esa región.
esa disputa que traen entre esas organizaciones, pues es lo que está afectando ahorita la tranquilidad de la población. Y hacia allá estamos enfocados. Como te decía, parte de la plática que se tuvo el día lunes con las autoridades federales está encaminada a eso, a que esos 300 elementos que tenemos los podamos nosotros canalizar hacia las áreas que el momento y las condiciones están exigiendo que tengamos esa atención. Y la idea pues es sumar parte de ese estado de fuerza o ese estado de fuerza a las actividades que estamos realizando en la región de Occidente para retomar las condiciones de tranquilidad y especialmente para que, aunque sean delincuentes, evitar que se sigan perdiendo vidas humanas. El ejército está jugando un rol importante en el combate a la delincuencia, o ahorita está simplemente pasivo los elementos que están en Chihuahua? El ejército realiza una gran tarea en el estado de Chihuahua. Ellos están ahorita, por la época, están dedicados a las tareas de erradicación y destrucción de cultivos. Hay que recordar que el estado de Chihuahua converge en una región conocida como el Triángulo Dorado, en donde hay determinadas épocas en las que hay mucha actividad por la siembra y cultivo y cosecha de la droga. Ahí es donde están ahorita los esfuerzos del ejército mexicano y en los momentos en los que estamos teniendo nosotros la necesidad de contar con un acompañamiento mayor para algún operativo, bueno, pues el ejército mexicano, con la disponibilidad que tenga de elementos, nos acompaña. Reitero, nosotros consideramos que hace falta mayor participación por parte de la federación, pero las autoridades están haciendo o están colaborando o haciendo el acompañamiento pertinente. Lo que pasa es que el problema es más de fondo, es decir, sí se reconoce que hay problemas en todo el país y que es un contingente limitado el que en un momento dado cuenta la federación, pero el problema de fondo es eso, que deberían de tener más elementos para atender sus responsabilidades de competencia en la persecución de los delitos, y no lo hacen, y los elementos estatales, todas las entidades, son limitados, quizás no tienen el nivel de enfrentamiento, por ejemplo, con el armamento, con el crimen organizado, y hay una desproporción tremenda, ¿no? Exacto, y donde nosotros estamos solicitando esa coordinación con la autoridad federal, pues es básicamente en aquellos delitos que tienen que ver con el orden federal, delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Ahí es donde necesitamos el acompañamiento de la federación, pero que la población tenga la certeza que el Estado está trabajando y que desde luego pues contamos con la participación de las autoridades federales en la medida de las capacidades que tienen las instituciones. Y en este sentido, pidiéndole a la sociedad la confianza y una expectativa del trabajo que ustedes están realizando, ¿cuál sería entonces el pronóstico como fiscal de la seguridad en los próximos meses o en los próximos años? ¿Qué le podemos decir a la sociedad? ¿Esto va a disminuir? ¿Va a continuar de la misma manera? ¿O hay focos rojos que se puede agravar por las detenciones que se están realizando? Mira, ¿qué se viene? Por principio de cuentas, yo quiero darle la confianza a la ciudadanía en el sentido de que cuenta con un gobierno honrado, un gobierno honesto, y eso va a cambiar muchísimas cosas, va a hacer que cambien muchas cosas en el estado de Chihuahua. En la medida que tenemos un gobierno honrado, un gobierno honesto, se pueden hacer muy bien las cosas. En esa medida hay una convicción por parte del gobernador de invertir fuerte en la seguridad pública, tanto en el crecimiento de las policías como en el equipamiento y la infraestructura que deben tener las policías en el estado. Estamos apoyando a las policías municipales, estamos capacitando a las policías municipales, y eso tendrá que dar como resultado en el mediano plazo mejores condiciones de seguridad pública. En el corto lapso de tiempo, lo que estamos haciendo es apostar a atender los problemas de manera puntual, con apoyo en la información, con apoyo en la inteligencia, en la investigación, para dar golpes certeros y estar desactivando a esos grupos criminales. Yo te debo decir que, de acuerdo a la estadística, el tema del homicidio está contenido, no está resuelto, está contenido. Lo que tenemos que hacer ahorita es evitar que sigan creciendo esa cifra, llevarla hacia los niveles más bajos, y lo que se viene, estoy convencido, es que en los siguientes meses vamos a ir mostrando poco a poco una mejoría en ese rubro que tiene que ver mucho con la violencia. Hemos tenido detenciones muy importantes, tanto aquí en la ciudad de Chihuahua como en la zona de Occidente y también en zona norte.
Entonces, esas detenciones que se han hecho, esas desarticulaciones de esos grupos criminales, es lo que va a permitir que vaya descendiendo gradualmente el número de homicidios o de hechos violentos en el Estado. Hay temas que son sensibles también en materia de seguridad pública y que llaman la atención a nivel nacional, como el homicidio de la periodista Miroslava Bridge. No se han capturado a los responsables y eso es una página abierta que es muy cuestionado el trabajo de investigación de la Fiscalía. ¿Qué ha pasado con este caso? Sí, mira, dividamos en dos etapas este tema. La primera etapa, que es la investigación y la identificación de los responsables, esa primera parte está agotada y con una suficiencia de pruebas que pasa cualquier evaluación, cualquier examen. Necesitamos una investigación que han hecho los ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado de una manera muy profesional, muy responsable y que en su momento será evaluada por todos los expertos. Pero eso quiere decir que ustedes ya tienen plenamente identificados quiénes son los responsables, materiales y con prueba científica, y lo tenemos perfectamente nosotros ya establecido. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Llevar a los delincuentes ante la presencia judicial. Esa es la segunda fase y es en la que estamos ocupados. La primera fase está cubierta y hemos nosotros logrado un nivel de integración en la carpeta que nos garantiza que vamos a presentar un buen caso ante los jueces. ¿Y esta segunda fase qué retos tiene? ¿Ya lo tiene identificado? Ahora vamos a capturarlos. ¿Con qué se están enfrentando o qué es lo que detiene a la autoridad? Claro, en este caso, como en cualquier otro, en donde los delitos siempre se ocurren en la clandestinidad y después se esconden los delincuentes, pues tiene una característica natural, por llamarlo de alguna manera, un primer grado de complejidad. Y el segundo, bueno, pues las personas que están relacionadas con este hecho tienen características personales que hacen más compleja todavía su ubicación, en primer término, y en segundo lugar su detención. Pero las fuerzas del Estado están ocupadas de esa parte y desde luego pues en lo que corresponde pues también estamos trabajando con el apoyo también de la Federación, pues porque aquí hay que sumar esfuerzos para lograr ese resultado. Al presidente Peña Nieto se le presentó los resultados de esta investigación, ¿es así? Bueno, se dio cuenta en los medios de comunicación en su oportunidad que el señor gobernador le presentó una evaluación del caso al señor presidente y entendemos que, bueno, en lo personal entiendo que existe ese canal de comunicación. Y otra pregunta, ¿por qué negarle la información a los familiares de la periodista Miroslava Bridge cuando ha solicitado intervenir en el expediente y conocer la información? ¿Cuáles son los elementos que justifican de alguna manera que no le den esa facilidad? Mira, nosotros queremos ser muy responsables con el manejo de la información. Hay momentos en una investigación en la que la secrecía de esa actividad debe ser guardada precisamente para lograr el éxito en el resultado. Este diferendo, pues, respecto del conocimiento de la investigación es relativo porque hemos tenido la oportunidad en diferentes momentos de platicar con los familiares de la compañera Miroslava y se les ha puesto en conocimiento de qué es lo que se viene haciendo y en dónde estamos. En estos momentos creo que podemos nosotros compartir todavía más información con ellos para que ellos tengan garantizado su derecho como lo establece la ley de víctimas, es decir, sean considerados como víctimas y tengan el derecho a estar informados de los avances en la carpeta de investigación. No hay ninguna objeción por parte de la Fiscalía de establecer y de fortalecer estos canales de comunicación y desde luego lo seguiremos haciendo. Es decir, para nosotros es muy importante contar con el respaldo no solamente de la familia, sino de los diferentes sectores en cuanto al desarrollo de una investigación que, te reitero, está bien realizada y hay que socializarla, así hay que darlo a conocer. Es una buena investigación y hay que socializarla, pero con la debida prudencia y el debido cuidado de no permitir que se divulguen hechos que puedan exponer cualquier avance o cualquier resultado. Porque una lectura pudiera ser que le están escondiendo algo o que no la están tomando en cuenta, que lo están ignorando. Esa pudiera ser una lectura.
no es de esta manera. De ninguna manera, por el contrario, estamos, te reitero, abiertos a que la familia pueda tener esos canales de comunicación con la Fiscalía. Y hay otro de los temas que inclusive hay resoluciones, hay ya niveles de estadísticas que hablan del primer lugar del estado de Chihuahua en materia de combate a la corrupción. Son los expedientes que se están llevando a cabo a los exfuncionarios de la administración pasada. ¿Qué evaluación podemos hacer de este tema? Las carpetas de investigación continúan, se van a seguir presentando nuevos expedientes a los jueces. Sí, por supuesto. ¿Qué nos puede comentar? Sí, mira, ese fue uno de los objetivos que nos planteamos desde el inicio de la administración. Fue un compromiso muy puntual de tu servidor con el señor gobernador respecto de tener la certeza de que íbamos a actuar de manera muy objetiva en el tratamiento de esos asuntos. Y bueno, pues los resultados hasta el momento están a la vista de todos. Hemos logrado ya nosotros detonar más de 10 carpetas de investigación en contra de la anterior administración y en contra de otros servidores públicos otras tantas carpetas de investigación. Y eso ha dado como resultado una decena de personas que están actualmente en prisión preventiva, sujetos a una investigación complementaria y que son o se les considera que tuvieron alguna responsabilidad en esos actos de corrupción. Pero estamos hablando apenas de una pequeña parte del trabajo que tenemos que desarrollar, y esto porque lamentablemente son muchos los casos de corrupción que hemos podido detectar. Ahora, hay un fenómeno muy interesante. Conforme hemos ido avanzando nosotros en los resultados, en las detenciones, y ahora ya con una sentencia, con la primera sentencia condenatoria dictada, automáticamente hay gente que se acerca, que son o fueron servidores públicos que tienen conocimiento de hechos de corrupción y vienen a denunciar, es decir, están recuperando la confianza en el Estado de Chihuahua, en el gobierno del Estado, y de esa manera entonces están participando de una manera activa. Y con eso te puedo yo comentar que tenemos todavía cerca de 40 o 50 carpetas de investigación pendientes de que concluyamos la investigación y que traerá como consecuencia mayores órdenes de aprehensión, más detenciones y desde luego en su oportunidad más sentencias condenatorias. Estamos hablando de tentativamente un escenario de 40 funcionarios más. Pues probablemente 40 funcionarios más, o que de los que ya están detenidos se les finquen más cargos que los que ya tienen en estos momentos. Pero lo que sí es definitivo es que este trabajo no ha terminado, es decir, estamos decididos a hacer justicia para Chihuahua y eso lo vamos a lograr en la medida que nosotros continuemos con esta labor que iniciamos ya hace un año prácticamente. Y la labor es difícil, te digo, porque son muchos expedientes, son muchos temas que todavía tenemos nosotros que integrar debidamente, pero también estamos seguros que hay varias dependencias en donde todavía no han llegado las actividades de fiscalización debidas para también investigar qué es lo que ha ocurrido en esas dependencias. En pocas palabras, yo calculo que va a aumentar significativamente todavía el número de carpetas de investigación. También puede abrirse la hipótesis y el escenario de que quien haya salido por algún motivo en libertad condicional pueda tener otro expediente abierto por otro motivo. El compromiso de la autoridad con estas personas en su momento ha sido por los hechos que se tienen conocidos y que se están investigando y que forman parte de la aportación o colaboración que tienen en ese hecho particular. Pero si en la secuela de la investigación aparecen datos en donde estén involucrados con algún otro delito, desde luego la autoridad tiene la obligación de accionar. Hay la preocupación de la gente por decir, es que algunos exfuncionarios, en su calidad de testigos protegidos, van a lograr la impunidad completa y no obstante que hayan violado la ley o cometido actos de corrupción, pues esto les da una patente de corso. Mira, nosotros hemos aprovechado todas y cada una de las herramientas que permite el sistema acusatorio. Hay muchas innovaciones que tiene el sistema acusatorio y una de ellas son precisamente los testigos auxiliadores o testigos protegidos que en alguna ocasión pueden merecer un trato que se denomina criterio de oportunidad a cambio de lograr información o datos que permitan conocer la trama delictiva y desde luego
derivar la responsabilidad en elementos superiores que participaron o dirigieron las acciones de corrupción. Somos de veras muy responsables en ese manejo, pero lo que sí te puedo asegurar es que en todo este contexto no va a existir impunidad. Vamos a seguir trabajando. Los testigos protegidos, no obstante que se puedan aprovechar o beneficiarse del de estos criterios de oportunidad, independientemente tendrán que ser juzgados. En su momento también tendrán ellos que responder de alguna manera por los delitos en los que pudieron haber participado por acción o por omisión. Definitivamente el tema emblemático de esta lucha en contra de la corrupción en Chihuahua se llama César Duarte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha sido detenido César Duarte? Bueno, pues sabemos que una de las estrategias que esta persona ideó para evitar la acción de la justicia fue sustraerse de la acción saliendo del Estado y más concretamente yéndose a un país distinto. Esa es una estrategia que él empleó y desde luego eso dificulta las acciones de la autoridad para poderlo llevar de manera expedita ante las autoridades judiciales. Pero eso no significa que vaya a quedar impune. Poco a poco se está cerrando el círculo en torno a esta persona y tarde o temprano tendrá que comparecer y acudir a la autoridad judicial, tendrá que presentarse ante la autoridad judicial o ser presentado ante la judicial para responder por todas las imputaciones que se le están formulando. Esto va a tener que suceder tarde o temprano y él lo sabe. ¿Hay signos de indolencia o de complicidad en el gobierno federal o en el gobierno de los Estados Unidos? No lo creo, más bien lo que yo veo es que siempre un procedimiento de carácter internacional, si una extradición o una solicitud de asistencia jurídica, están llenos de formalismos y eso es lo que de alguna manera va ampliando los términos que uno quisiera que estuvieran ya llegando a su fin, ¿no? Pero mira, tenemos prácticamente un año a partir de que empezamos a conformar el área y prácticamente 10 meses a partir de que empezó a trabajar esta área de manera intensa y a 10 meses de haber iniciado los trabajos, hemos logrado obtener del Poder Judicial cuando menos 25 órdenes de aprehensión en contra de diferentes personas, incluido el anterior responsable del Ejecutivo Estatal. Más de 25 órdenes de aprehensión en 10 meses. Eso te habla de la magnitud del trabajo que se ha desarrollado y desde luego, pues todos quisiéramos ya que se dieran pasos más fuertes, más evidentes, más impactantes en este tratamiento contra la corrupción, pero todo tendrá que llegar en su momento. Por lo pronto, más de 25 órdenes de aprehensión en menos de 10 meses es el reflejo del trabajo que se está haciendo para lograr justicia para Chihuahua. De alguna manera puede haber una proyección cronológica de los tiempos que se acostumbran en materia de administración, de solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la PGR al gobierno de los Estados Unidos, la investigación, la captura. ¿De qué tiempo estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando semanas, meses o años? Es muy difícil contestar esa pregunta. Desde luego nosotros estamos empujando y haciendo todo lo que está por parte de la Fiscalía General del Estado para que esos tiempos sean lo más reducido posible. No quiero aventurarme a hablar de una temporalidad, pero desde luego no estaremos, es decir, nuestro deseo es que no estaremos hablando de años. Tiene que ser mucho menos porque el pueblo de Chihuahua merece justicia. Finalmente hemos hablado de la responsabilidad del gobierno en materia de seguridad pública y todo esto lo que representa. Yo quisiera a usted preguntarle, ¿y cuál es la responsabilidad de los otros sectores en materia de seguridad pública? La responsabilidad del sector privado, la responsabilidad de la sociedad. ¿Cuál es el papel que debemos de jugar los medios también? Bueno, en cuanto a la sociedad en general, hemos nosotros siempre enfatizado que para las tareas de seguridad pública es muy importante la participación social. La primera acción que debemos tener nosotros como ciudadanos, todos, en materia de seguridad pública es la denuncia. Hay ocasiones en las que podemos formular una denuncia directa, presencial ante la autoridad, pero hay otras ocasiones en determinados temas que la gente tiene un temor natural, ya sea por desconfianza a la autoridad, ya sea por temor por su seguridad. Entonces, ahí podemos nosotros usar las herramientas que hemos puesto a disposición de la ciudadanía.
Una es el 911 y otra es paseldato.gov.mx. Pero es efectivo esto porque... Totalmente. Es que se acaba de dar una estadística. Se acaba de dar una estadística donde se habla de los resultados de la denuncia y las consecuencias o las sentencias, y se habla de una impunidad del 99% en Chihuahua, una efectividad del 0.65% según esta estadística nacional. Entonces, eso no motiva a que la gente en un momento dado interponga las acciones para la persecución de los delitos. Mira, hay algunos estadísticos. Los estadísticos más certeros son aquellos que se basan en datos duros. Cuando tú tienes hechos que tú puedes, o datos que tú puedes corroborar contra algo material. Pero hay otros que son datos que son de percepción. Y esos datos de percepción con los que luego se construyen algunas estadísticas son los que tienen un grado de inexactitud o con muchas variables. En los índices de percepción se corre mucho el riesgo de tener variables que no coinciden con una realidad. Y en el caso de la cifra negra, es decir, aquellos delitos que presumiblemente acontecen y no se denuncian, es muy difícil medirlos. Lamentablemente, cuando se hace una pregunta abierta a 100 personas, no se establece una temporalidad. Simplemente se pregunta, ¿tú has sido víctima de algún delito en alguna ocasión? Y dicen sí, aunque haya podido ocurrir hace 10 años, 15 años o 20 años, entonces no se acota. Entonces, si 100 personas durante 20 años, 30 años han sido víctimas de un delito, es vigente el dato va a aparecer como algo vigente. Entonces Claro. son muy relativas. Lo que sí te puedo decir es que hay delitos en donde difícilmente hay una cifra negra, como es en el caso del homicidio o como es en el caso del robo de vehículo. En esos datos normalmente nosotros tenemos la evidencia de que la gente denuncia. Entonces, y la cifra negra tiende a ser muy reducida o prácticamente insignificante. Entonces tendríamos que buscar la variable para hacer un cruce, un muestreo, para poder establecer con certeza realmente cuántos delitos son los que se dejan de denunciar y que podrían llegar a conformar esa famosa cifra negra. Ahora, de los delitos que sí se denuncian, ya los resultados, pues si tú lo quieres comparar el número de denuncias contra el número de sentencias condenatorias, te va a resultar un dato muy bajo. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio está orientado a irse al menor número de juicios posibles. Y mientras tanto, la mayor parte de los conflictos de naturaleza penal se tendrán que resolver a través de los acuerdos reparatorios, de la suspensión condicional, a través de otros muchos mecanismos que establece la ley precisamente para generar un cambio en el tratamiento del delito. Entonces, sí es importante revisar esos estadísticos, ponernos de acuerdo, tanto sociedad como autoridades y como colectivos sociales, para que podamos tener un mismo parámetro todos de medición que nos dé certeza respecto de la actuación de la autoridad en el tratamiento del delito. Al sector privado, ¿cuál sería en un momento dado el rol que deben de jugar en materia de seguridad? Desde luego también a la iniciativa privada. Sí, desde luego también la denuncia, pero también es muy importante que la iniciativa privada comparta y colabore con la autoridad en diferentes acciones, especialmente en materia de prevención. ¿Por qué? Porque no todo van a ser siempre balas y pistolas y ladrones. No está ahí la solución en el tema de seguridad pública. Lo tenemos que atender porque ya tenemos una realidad y seguiremos atendiendo el fenómeno delictivo, la manifestación del delito en esa vertiente. Pero la verdadera solución a muchos de los problemas que tenemos en materia de seguridad pública está en la parte de la prevención. La educación, el empleo, la salud, la vivienda, es decir, son rubros en donde la iniciativa privada puede participar y debe participar, porque a final de cuentas el tema de seguridad pública nos afecta a todos. Si el sector privado confía en la autoridad, crea fuentes de empleo, mejora salarios, es más productivo, abre canales de distribución, va a generar más empleo. Y si hay más empleo, ya está probado, los delitos de naturaleza patrimonial se reducen, descienden.
Y al momento que te descienden los delitos de naturaleza patrimonial, hay otros delitos que también van a sufrir un impacto también a la baja, es decir, se genera un círculo virtuoso. Y ahí es donde los empresarios pueden ayudar mucho. No todas las tareas son a cargo del Estado. La empresa, el particular, los inversionistas, los industriales pueden apoyar mucho. Y ya hemos tenido ejemplos exitosos en Ciudad Juárez. Concretamente, la Mesa de Seguridad en el programa Todos Somos Juárez jugó un papel muy importante en el tema de seguridad pública. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que potencializar esos efectos que se sumen a las tareas de seguridad pública, no solamente como críticos, porque cuando se trata de criticar, todos tenemos una voz muy fuerte para criticar, pero cuando se trata de apoyar, de ayudar, ahí es cuando se necesitan todas las manos posibles para apoyar una causa. Y ahí están herramientas que también son herramientas exitosas. Ahí está FECHAC, ahí está FICOSEC, la Mesa de Seguridad, que son herramientas que han creado los empresarios para apoyar estas tareas. Ahora hay que multiplicarlas, hay que fortalecerlas y especialmente no enfocarse únicamente en el tema de atacar las consecuencias del delito, sino hay que trabajar todos juntos en la prevención del delito. Y finalmente, desde su punto de vista, ¿cuál es el rol, el papel que debemos de jugar los medios de comunicación en este combate a la inseguridad, en este problema que tenemos en Chihuahua? De manera muy respetuosa, yo creo que, primero que nada, los medios de comunicación deben ser muy objetivos con la información que se permea. Reitero, evitar siempre las fuentes no comprobadas respecto de los hechos, porque aventar una nota o aventar una información que no está corroborada, que incluso resulta falsa, hace mucho daño al colectivo. Y desde luego, no hacer de la nota roja la primera plana de los medios de comunicación. Es decir, a la nota roja, a las organizaciones delictivas, hay que darles el tratamiento que les corresponde. Pero no puede ser que ahora existan algunos medios de comunicación que se vuelven voceros de la delincuencia. Es decir, ¿qué persigue un delincuente cuando coloca una manta o una cartulina en una escena del crimen? Pues busca publicidad, busca atemorizar, busca dañar al colectivo. Y lamentablemente los medios de comunicación, algunos, que quede claro, algunos, toman esa fotografía y la colocan en primera plana. O sea, le están haciendo el favor a la delincuencia de difundir el temor, de hacerlos sentir fuertes, de hacerlos, colocarlos como si fuera la gran proeza lo que acaban de hacer. Entonces, ahí tenemos que ser muy responsables, tenemos que actuar con mucha objetividad y no hacer de la nota roja la primera plana de nuestros medios de información. Pero desde luego también tampoco colocarse involuntariamente como los voceros de la delincuencia. Y desde luego, pues, la objetividad de la información. Yo conozco muchos estados, especialmente de la Unión Americana, en donde lo que menos les interesa es hablar mal de su propia comunidad. Porque hablar mal de nuestra comunidad, destacando lo negativo de nuestra sociedad, lo único que hace es, primero que nada, alejar el turismo. Número 2, alejar las inversiones. Y número 3, provocar un clima de incertidumbre e inseguridad, una percepción negativa en nuestra población. Pero tampoco se puede ignorar una situación de crisis. Los delitos de alto impacto no van a aparecer más que en las primeras planas. En efecto, ahí es donde yo simplemente sugiero la objetividad de los medios. Los medios son expertos y sabemos que son los que deben tener esa libertad de expresión y tener siempre esa plenitud para manejar su línea informativa. Simplemente es una opinión. Señor fiscal, pues yo les agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el foro de ABC Noticias y desea agregar algo más que sea de su interés dar a conocer. Bueno, pues nada más llamar nuevamente a la ciudadanía para que colabore activamente en las acciones de prevención. Reitero, paseeldato.gov.mx es una herramienta muy útil que tenemos a nuestro alcance y que nos está dando muy buenos resultados, sobre todo para identificar puntos de venta de drogas, lugar donde se encuentran los delincuentes, donde hay personas armadas, y se garantiza el anonimato de las personas y nos está haciendo una herramienta muy útil. Número 2, también un llamado a la ciudadanía para que cuidemos a nuestros hijos, los alejemos de las drogas y en general no al consumo de drogas. El tema de la droga en cualquier nivel o estrato social nos está generando un grave problema de seguridad pública, además de problemas de salud pública y problemas de adicción. Pues agradecemos al fiscal general del Estado que nos haya acompañado en ABC Noticias. Gracias. Muchas gracias.